hablando de Francis, que si no la conocen, a tomar nota, alumnas, porque les voy a derramar todo el LGBT de una ama y maestra del show, que con un humor más filoso que una uña recién puesta, resistió y triunfó ante una sociedad machista y homofóbica. ¿Cómo se quedan? Vámonos a la década de los 50, cuando en el sureste de México, en Campeche, estaban haciendo una estrella. Nada fugaz, pero sí que cumplía uno que otro deseo, ¿eh? Francisco del Carmen García Escalante, Francis para los cuates y las comadres, es oriunda de la ciudad amurallada y capital del taco campechano. Sí, ¿no? Bueno, desde chiquita le hizo a la costura y a la jotería, porque ella era muy de andar con la manita colgada y caminar sacando la pechuga y meneando la colita cual patito a punto de convertirse en cisne. La calle es tu pasarela, mi reina. Y a pesar de las miradas venenosas de la gente que la veía mal, por ser un chiquillo con facciones bastante andróginas y comportamiento muy afeminado, como dicen sus tías. Total, que cuando cumplió 15 añitos dijo, ¿sabes qué? Estas murallas me quedan muy chiquitas. Yo me voy a ir a lograr mi sueño de hacerme la máxima diseñatriz de moda. Así que agarró sus chivas y se fue a la capirucha. Y no la tuvo nada fácil. Hasta llegó a dormir en la calle por exceso de dinerita para pagar la renta. Pero la santa patrona de las travestis, que todo lo ve, nunca me la desamparó. Y en una salidita con sus amigas que se encuentra con nada más y nada menos que con Mitzi. Y no Mitzi, la talentosérrima animatriz de este programa, ¿eh? Y usted me va a preguntar, ¿y ese Mitzi quién era? Pues es el mismérrimo diseñador de moda de las grandes estrellas, que hizo vestidos para Salma Hayek, para Rocío Dúrcal y hasta se aventó el iconiquísimo vestido de novia de Thalía. Total que la Mitzi araña que teje vestidos, no telarañas, apadrinó a la Francis y comenzaron a diseñar ropa juntos. Y el nombre de mi comadre comenzó a sonar cada vez en más lugares, hasta que en el 75 le llega su oportunidad de oro porque los hermanos Imperio, unos coreógrafos del Teatro Blanquita, la recomendaron con unos productores de cine y ¡chas!, que le dan la oportunidad de actuar en Bellas de Noche, un clasicazo del cine de ficheras mexicano. Y pues de ahí para arriba, triunfando en el mundo del espectáculo. Hasta que en 1990 y luego de muchas travesuras, nació el show de Francis. Hermanas, era el verdadero Okrilú. Un festín lleno de lentejuela, pluma de la cara, canto, baile, imitaciones de los artistas del momento y harta pero harta risa que mantuvo al Little Female White Theater abarrotadísimo por 18 años consecutivos. Y es que mi Francis era la auténtica reina de la comedia, su lengua la más rápida del oeste, más rápida incluso que la de varias de mis comadrags en Sábado por la Noche de Brahma. La señora callaba hociquitas no a besos, sino a chistes, porque además era bien alburera, pero con harto coco, y ese sí era un humor disruptivo, no las cosas racistas, misóginas y homofóbicas que andan aventando ahora, disque cotorreando. Sáquese a bañar. Francis tenía un humor muy inteligente en donde se ponía a sí misma como ejemplo, pero no para burlarse de ella, sino del machismo y la homofobia que provocaba en la gente que la juzgaba. Tan inteligente y buena para la labia era que el Blanquita estaba lleno de doñitas, de señores godines, de matrimonios heterosexuales, abuelitas, abuelitos, lesbianas, jovencitos, de tocho morocho, pues. Y es que con tanta propuesta jotera en el escenario, una se quedaba con ganas de ver más. Hasta el final de sus días en 2007, Francis transitó en una eterna dualidad sin culpas. Nunca negó a Francisco y siempre afirmó que él era el creador de Francis. Para ella y para él, ambos eran igual de importantes para su identidad y su vida. Francis es un auténtico ícono de la diversidad, porque así, sin etiquetas, se le puso al tú por tú a los discursos de odio con un humor más fino que señora bien, de las que dicen, no digas provechita. Así que si usted quiere echarse unas buenas risotadas, corre a ver sus shows, que va a quedar bien musculoca con el abdomen marcado de tanta risa y jotería. Ay, mi Francis, en paz descanses y en gloria, Estefan. Te quiero mucho. Gracias por tanto.
11 Digital va contigo. Bestiario, viernes a las 23:30. El periodista argentino Ariel Scher abre la bitácora de sus propios viajes a las bestias y fábulas del deporte argentino. Castro, ¿por qué locomotora, Juariu? Porque iba al frente como loco desde pibe. La instagramer Vicky Dreyer se embarca con él. Vení, Ariel, vamos a hacer una publicación ahora en Instagram. Vamos a preguntar a la gente. Vení, acércate. Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. El Monitor Plástico, sábado a las 17. Museos, talleres y centros culturales. Obras, artistas y curadores. Un universo artístico nos espera. Lo recorremos junto a la cámara de Pincho Casanova. Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. 5 sentidos intactos. Con los 5 sentidos intactos. Con los 5 sentidos intactos. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a 5 Sentidos por la televisión pública. Gloriosa mañana de martes, soleada. Tenemos un programa bien picadito, así que si les parece, ya le doy paso a mi mesa de queridos compañeros. ¿Cómo andamos, Caro de Lisa? ¿Cómo estás, Sapo, Turca? Buen día para todos. ¿Cómo va la mañana? Mañana soleada, me pareció una maravilla llegar al canal en esas condiciones, realmente. Arranca el último trimestre del año. Bueno. Casi. Casi apuradísima estoy. Vamos a tener en minutos nada más a la directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, para hablar sobre el plan quinquenal de vivienda. Ya se lanzó la estrategia, así que vamos a estar conociendo un poco cuáles van a ser los detalles para estos 5 años en materia de vivienda. Ana María Misraji, ¿le doblamos ya el codo al año o no? Sí, efectivamente, ya estamos programando dónde vamos a pasar el 25 de diciembre. Bueno, nosotros vamos a estar conversando con el diputado del Frente Amplio, Bruno Giometti. Es economista, hizo un pedido de informes al Ministerio de Economía y al Banco Central para conocer cuántos son los depósitos y las inversiones de residentes en Uruguay. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Depósitos, inversiones y en relación con el Producto Bruto Interno, ¿cuánto representa? Pero se los dejamos para dentro de un ratito. Muy bien, y ya estoy viendo una hilera de árboles. Intuyo que estamos en el Parque Valle. Virna Castelli, querida, ¿cómo andás? Hola, Sapo, muy buenos días para todos. Exactamente, llegamos hasta el Parque Valle, aquí pegaditos al obelisco. El cielo está totalmente despejado, cielo celeste, el sol tiene buena presencia, se nota bastante la humedad y no hay viento, así que se siente ya un poquito más la primavera y eso nos alegra muchísimo, Nosotros en un ratito vamos a estar en la Institución Nacional de Derechos Humanos conversando con su directora porque esta institución emitió un comunicado donde insta al gobierno a revisar esta marcha atrás con respecto a los pasaportes. Lo que quiere es buscar de alguna manera un acuerdo y que todos, tanto ciudadanos naturales como legales, obviamente sean beneficiados con algún otro camino y que no se dé esta marcha atrás de los pasaportes. Se recuerdan que se había dejado de poner dónde la nacionalidad de cada uno y bueno, pero ahora el gobierno había dado la marcha atrás. Vamos a conocer los detalles de la mano de su directora Jimena Fernández. Y luego, un rato más tarde, vamos a estar conversando con el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Muncho, con respecto a un análisis que emitió este centro sobre el presupuesto, algunos puntos en los que ellos están muy preocupados, por ejemplo, el aumento del gasto público, el crecimiento y también los aumentos tributarios. Así que en un ratito, Sapo, nos volvemos a encontrar. Impecable, Virna, gracias y te estamos viendo en un ratito.
Tenemos depósitos de residentes en el exterior, tenemos ordenamiento territorial, Muncho, tenemos al Instituto de Derechos Humanos y también tenemos a Inés Cortés, que es la diputada del Frente Amplio, que un poco está llevando la voz cantante en esta idea que tiene la fuerza política de gobierno de modificar o revisar la ley de corresponsabilidad en la crianza que se votó el año 2023. Es una discusión que a partir de la tragedia del fin de la semana pasada con el asesinato de estos dos niños en Río Negro, bueno, se abre el debate para ver si se puede modificar esta ley que salió en el periodo pasado. Pero ahora vamos a hacer, si les parece, un picadito de noticias de lo más relevante que ha pasado en la última jornada. Nos vamos a Maldonado, porque ahí el expresidente de la Junta Departamental de Maldonado, Alejandro Infante, fue imputado por la Fiscalía por varios delitos, entre ellos abuso de funciones especialmente agravado. Recordemos que estaba siendo investigado por un escándalo de corrupción en el que hay varios involucrados y bueno, finalmente fue imputado y va a tener que cumplir arresto domiciliario por 90 días y usar tobillera. Alejandro Infante fue imputado por presunto delito de fraude especialmente agravado en calidad de coautor, por 2 delitos de falsificación ideológica por funcionario público y por abuso de funciones. Deberá cumplir arresto domiciliario total con tobillera por 90 días. La defensa del nacionalista apeló las medidas cautelares pedidas por el fiscal Jorge Vaz de prisión preventiva. Nosotros sostenemos que se actuó de forma totalmente legal y que nuestro cliente no cometió ningún delito. Me estoy, vamos a decir, separando, para que la gente entienda, de lo que fueron las otras 2 imputaciones de la semana pasada. Yo no soy quien para juzgarlos ni para calificar su conducta, pero sí puedo separar a mi cliente de ellos porque no fueron las mismas conductas y fueron mucho menos. Infante se presentó en el Centro de Justicia de Maldonado e ingresó a Fiscalía en calidad de detenido. Cabe recordar que había sido declarado en rebeldía por el fiscal Jorge Vaz por no presentarse a la audiencia del 3 de septiembre con los otros 2 expresidentes de la Junta, Darwin Correa y José Luis Sánchez. Infante es acusado por el pago de 2 facturas de obras en la Junta Departamental que no se realizaron y que tampoco cumplieron los procesos correspondientes. Hay ciertas facturas que son de poco monto, mediante las cuales no se puede llamar a licitación y hacer un concurso como sí lo indican las facturas que son superiores a 750.000 pesos aproximadamente. Porque si no el Estado no funciona, y menos aún la Junta Departamental de Maldonado. Entonces lo que se hizo fue actuar, vamos a decir, eficazmente. Si bien el abogado de Infante decía que no se puede comparar este caso con el de los otros 2 casos de expresidente de la Junta de Maldonado, el Partido Nacional la semana pasada definió desplazar a los 3 integrantes del partido de sus filas, ¿no? Sí, efectivamente se trata, los 3 pertenecen al Partido Nacional. Hay que señalar que en el caso de Infante partió rumbo a Buenos Aires a sabiendas que estaba citado porque se fue 4 horas antes. Y los cargos que pesan sobre él son bastante importantes. Estamos hablando de fraude, falsificación ideológica. Además, salió esposado de la Fiscalía, es decir, los cargos que pesan en particular sobre abuso de funciones en su calidad de funcionario público son bastante importantes. Vamos a ver entonces cómo evoluciona el caso de los 3 expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, los 3 pertenecientes al Partido Nacional. Y otra de las informaciones destacadas de la jornada de ayer fue lo que firmó la OCE, porque efectivamente acordó el financiamiento por $130 millones para la construcción de la represa de Casupá. Recordemos que quien financia es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y además hay una asistencia técnica que no es reembolsable por $160.000. Vamos a ver lo que decía el presidente de OCE, Pablo Ferreri. OCE espera abrir la licitación pública para la construcción de la represa de Casupá durante 2026 y adjudicar la obra a fines de ese año. Según el cronograma, los trabajos de construcción comenzarán en 2027 y se extenderán hasta 2029.
CAF va a financiar con un préstamo de 130 millones de dólares la construcción de la presa de Casupá. Para eso hemos hoy firmado un acuerdo de una cooperación técnica no reembolsable de 160.000 dólares, donde específicamente CAF nos va a ayudar a actualizar el informe ambiental resumen, por un lado, a elaborar el pliego de la licitación para que quede pronto de aquí a fin de año, y el año que viene, en el marco del proceso licitatorio, también contar con asistencia técnica proporcionada por CAF para contestar todas las consultas técnicas de las empresas que estén involucradas en el proceso competitivo. Además, la CAF financiará un proyecto de modernización de OCE. Estamos llevando adelante un proceso de modernización tecnológica de OCE que nos permitirá ponerla al día tecnológicamente, incluso avanzar en telemedición, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, y eso lo vamos a estar haciendo con un préstamo de 63 millones de dólares que nos proporcionará la CAF y que, además del dinero, nos permitirá contar con toda la asistencia técnica y el asesoramiento del equipo de agua y saneamiento de la CAF. Esencialmente lo que el banco atiende es que la crisis climática es una crisis hídrica. Es un problema de excesos de agua o de faltas de agua que estamos registrando en toda América Latina y el Caribe. Ustedes tienen que recordar que Uruguay no es la excepción. En 2023 tuvimos una sequía muy fuerte. Estas obras van a ayudar al país a prepararse mejor para la resiliencia del cambio climático. Y en esta función, CAF como Banco Verde, como un banco que es aliado de la resiliencia de América Latina y el Caribe, nos interesa sacar esta obra adelante no solamente por Uruguay, sino por el resto de la región también. Bien, y como en cada septiembre, los blancos desde hace 20 años marchan rumbo a Massoller, a Rivera, para recordar a Aparicio Saravia. En ese contexto, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, reivindicó algunas de las características esenciales del partido, como por ejemplo la descentralización. Y ahí aprovechó a hacerle una crítica, o por lo menos hacerle un aviso al gobierno vinculado a este tema de la descentralización, diciendo que van a plantarse firme en caso de que no se siga desarrollando el plan de saneamiento proyectado por el Partido Nacional y la coalición durante el periodo pasado. Fue bastante enfático Delgado sobre esto. Hubo una respuesta del presidente de OCE a los planteos de Álvaro Delgado. En el acto de homenaje a Aparicio Saravia en Massoller, el presidente del directorio del Partido Nacional criticó al gobierno del Frente Amplio. Una de las críticas estuvo relacionada con un proyecto de saneamiento. El gobierno de Luis Lacalle Pou firmó un proyecto, empezó a ejecutar un proyecto y financió un proyecto que del saneamiento de 61 localidades del interior del país, las primeras 61 localidades de un proyecto 124, que abarcan a 195.000 uruguayos que no tienen saneamiento y merecerían tenerlo. Y este gobierno está a punto de cancelarlo o recortarlo. Nos van a tener a nosotros enfrente, defendiendo en este caso la igualdad de oportunidades. El presidente de OCE, Pablo Ferreri, respondió al presidente nacionalista. El proyecto de saneamiento que heredamos de alguna manera, que está firmado en el periodo pasado, es un proyecto de 430 millones de dólares, pero hay un pequeño detalle. Solo tiene financiamiento para 330. Nos dejaron un proyecto que tiene 100 millones de dólares que no están financiados. Como se imaginará, eso es algo en lo cual estamos trabajando, estamos redefiniendo ese proyecto, porque además tenía una cadencia de ejecución de aproximadamente 150 millones de dólares por año. El promedio histórico de ejecución en saneamiento de OCE es de 32 millones de dólares por año. OCE tampoco tiene siquiera la capacidad de gestión de 150 millones de dólares de proyecto de saneamiento. En el contexto del plan quinquenal de vivienda de este gobierno, es una buena excusa para entrevistar a la directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, que ya está con nosotros, así que bienvenida, Paola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenida. Paola, venís de la Intendencia de Canelones. O sea, Orsi se llevó a varios cuadros, ¿no? Sí. El otro día justo nos reíamos con Francisco Leñani, el actual intendente. Dice, se nos llevaron a todos los cuadros, que quedó vacía la Intendencia casi. Sí. Y la pregunta que te hago es, ¿cuál es el gran desafío que tienen, o que tenés tú, al dar ese salto de lo departamental a lo nacional y tener que mirar todo el país en materia de ordenamiento?
Es un salto importante, más cuando uno lleva 20 años de gestión en un departamento, ¿no? Muchos de nuestros compañeros que estamos en la gestión nacional, tuvimos 20 años trabajando en el departamento de Canelones y ahora atender y aprender de otras realidades departamentales con la mirada de una integración interdepartamental es un desafío súper importante. Pero lo mejor de esto es que llevamos consigo una mochila de gestión permanente desde el territorio. Y eso es una ganancia importantísima en esto, con un desafío de lograr implementar esto. La verdad es que es todo ganancia también en esto. Paula, ¿cómo desde el territorio se puede integrar y no segregar? Porque desde las políticas públicas las decisiones que se toman son absolutamente claves para dejar territorios olvidados e integrar otros territorios, y cómo es esa política de no olvidar a nadie, que nadie quede por el camino, sirva para un país además tan pequeño como el nuestro. Eso han sido históricamente los grandes desafíos que ha tenido la política pública, ¿no? La política pública del territorio. Creo que principalmente es el trabajo con las comunidades, el trabajo en el territorio particularmente, y siempre trabajando desde en atender las necesidades que se tienen en el reconocimiento de las particularidades, ¿no? En tratar de entender y atender que no todos los territorios son iguales, que no todas las necesidades son las mismas, que los territorios son distintos, que hay que tratar de comprender que los equilibrios, hay que ayudar a que se generen esos equilibrios, hay que ayudar a una redistribución de las riquezas, ayudar a la complementariedad de los territorios. Y eso lo tenemos que hacer desde la política pública necesariamente. Trabajar en los lugares más necesitados, trabajar en que las políticas públicas se conduzcan de la mejor manera. Y eso es clave. Paola, si te parece, vamos a ir desgranando un poco el plan quinquenal de vivienda. Que ustedes presentan 5 ejes estratégicos. Correcto. El primero tiene que ver con la emergencia habitacional. Y allí hacen referencia, si no me equivoco, a 5.580 subsidios de alquiler y 209.13 soluciones habitacionales nuevas. Cuando uno mira estos números, parece poco, ¿no? Hablar de 219 soluciones habitacionales. ¿A qué refiere o cómo se van a distribuir? ¿A quién están pensando llegar con esta propuesta? En realidad nosotros tenemos previsto el lanzamiento de lo que es el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat. En este periodo nosotros incorporamos el concepto de hábitat en este escenario de la mirada territorial y no solamente de la vivienda. Entendemos que la vivienda sola no puede ser concebida como una vivienda digna, sino que es la vivienda en un lugar, en un determinado territorio y con las condiciones suficientes del hábitat. Es lo primero que me gustaría hacer como ese anuncio, porque es la primera vez que se piensa en este plan quinquenal como plan quinquenal de vivienda y hábitat. Lo estamos lanzando el jueves a las 19 horas en el anexo de Torre Ejecutiva. Todas estas consideraciones con estos 5 ejes van a ser anunciados por la ministra. No me quiero adelantar a anunciar, por eso les pido las disculpas del caso, porque me gustaría que sea la ministra quien esté anunciando los contenidos, más allá que fueron incluidos. Pero sí es importante que esos 5 ejes son transversales a la gestión del Gobierno Nacional, y son transversales a la gestión en el sentido de reconocer que hay un montón de viviendas que se encuentran en proceso de ejecución, un montón de viviendas que están previstas para ser ejecutadas, viviendas que están previstas para el acceso a través del alquiler, viviendas que están previstas en el marco de la vivienda promovida, pero viviendas también que están asociadas a procesos de desarrollo en ámbitos con procesos de transformación importantes, y que es la integración no solamente ni del Plan Juntos, ni del Programa Avanzar, ni de la vivienda por cooperativa, sino la integración de distintos programas de vivienda, lo cual permite esto que decía Ana María, de avanzar en la integración socioterritorial, ¿no? En el caso de Avanzar, lo que se creó en el gobierno pasado,
lo que trataba de hacer era integrar a todos los programas que están vinculados a regulación de asentamientos, a erradicación de asentamientos. Acá están hablando de, a su vez, montar los otros planes y hacer como, digamos, exactamente. Trabajar en la integración de los programas. Y eso forma parte de estos procesos de integración, ¿no? No es la segregación del programa según el perfil, sino el permitirnos trabajar de manera conjunta en todo el sistema público de vivienda. Y eso tiene que ser una de las claves de trabajo. Otro de los claves de trabajo que lo van a ver dentro de lo que es todo el plan quinquenal de vivienda y hábitat es el abordaje en el acceso a la vivienda, pero también en el acceso al suelo, que es otro de los elementos que se hace mucho énfasis en todo el trabajo del desarrollo del plan. No podemos pensar en vivienda si no podemos acceder al suelo, ¿no? Entonces, en esto, el trabajo con las carteras de tierra, con los gobiernos departamentales para poder acceder al suelo, el suelo servido, el suelo accesible, el suelo... ¿Qué significa acceder al suelo? O sea, ¿qué significa? ¿De quiénes son esos terrenos? ¿Cuál es el proceso que se va a llevar adelante? ¿Qué están Cuando pensando? uno piensa en el suelo es único. O sea, nosotros no podemos reproducir suelo. A veces uno no es consciente de eso, pero el suelo es casi lo único que no lo podemos reproducir. Nosotros podemos reproducir viviendas, podemos construir en altura, podemos construir sobre el agua, podemos construir de infinitas maneras. El suelo no lo podemos reproducir, es lo que tenemos. Por lo tanto, el suelo, la mayor dificultad es el acceso al suelo. El suelo básicamente es privado. Por lo tanto, para generar vivienda pública necesitamos suelo público. Por lo tanto, tenemos que trabajar en el acceso a ese suelo. Ese suelo principalmente acceden los gobiernos departamentales a través de las carteras de tierra. Por lo tanto, la asociación entre el gobierno nacional, que es quien tiene la atribución de la generación de vivienda, y los gobiernos departamentales para poder acceder a esos suelos que lo obtienen a través de la Ley de Ordenamiento Territorial, que es quien prevé a través de su artículo 38 la incorporación del suelo producto de los trámites, es fundamental. Pero ¿están pensando en expropiaciones, en comprar? Estamos pensando en un sistema de bienes inmuebles, o sea, bienes de tierras, en donde podamos trabajar entre aquellos inmuebles que tiene el Estado, el Gobierno Nacional, y las carteras de tierras que tiene el Gobierno Departamental. A veces el Estado o el Gobierno Nacional tiene tierras que pueden ser de utilidad para el Gobierno Departamental, y el Gobierno Departamental tiene tierras que pueden ser de utilidad para el Gobierno Nacional, para la vivienda. A veces son dimensiones que el gobierno departamental quiere generar un espacio público, pero las dimensiones no se lo permiten, pero sí sirven para una vivienda, y el Estado tiene alguna... Entonces, poder generar alguna especie de intercambio entre una tierra y otra, trabajar con el derecho de preferencia, trabajar con mecanismos a través de... pueden ser expropiaciones, pero pueden ser también a través de los mayores valores generados por determinadas infraestructuras. Hay un sistema muy importante de herramientas que no se le está dando la utilidad que se le podría llegar a dar. Hay que explorarlo, hay que trabajarlo, pero sobre todo hay que trabajarlo con los gobiernos departamentales en un vínculo muy estrecho. En tu caso, perdón, porque tú estás en la Dirección de Ordenamiento Territorial y obviamente esas tierras, esos edificios abandonados están dispersos y no necesariamente están ubicados en los lugares que uno piensa que se tiene que desarrollar en la ciudad o determinada urbanización. ¿Cómo trabajan ustedes ante ese caos eventual de tierras dispersas por todo el territorio? En primer lugar, hay que ordenarlo. Por lo menos hay que sistematizarlo. Si no lo tenemos sistematizado, difícilmente se puede identificar, y en eso desde la Dirección Nacional de Catastro se viene trabajando fuertemente en esa sistematización. Nosotros estamos trabajando con ellos. Por otro lado, en lo que es el intercambio con los gobiernos departamentales y las carteras de tierras departamentales, que desde la Dirección Nacional tenemos un equipo muy fuerte de intercambio con los gobiernos departamentales, con un vínculo muy estrecho entre lo que es el trabajo de ordenamiento territorial departamental y la Dirección Nacional.
Se trabaja en el apoyo, en la conformación de las carteras de tierra para que los gobiernos departamentales las puedan conformar, pero por sobre todas las cosas a través de los planes de ordenamiento territorial, ¿no? El promover y ayudar a los gobiernos departamentales a constituir los planes de ordenamiento a los efectos de conducir de alguna manera hacia dónde se quiere dirigir la política pública, ¿no? A partir de ahí uno puede trabajar en la asociación pública-privada, en las instancias de negociación con los dueños de esa tierra, con las otras carteras o con los mismos gobiernos nacionales. Cuando uno mira la pobreza multidimensional, el acceso a la vivienda es absolutamente clave. Si a esas familias pobres solo se le da transferencias monetarias, no van a salir de la pobreza. Eso tiene que ir acompañado con el acceso a la vivienda. Y esto es lo uno con lo que pasa con los asentamientos, que además en su gran mayoría están entre Montevideo y Canelones. ¿Cuáles son los énfasis para tomar conciencia y resolver esas situaciones? Si nosotros queremos que efectivamente esas familias salgan de la pobreza, hay que pensar un plan de acceso a la vivienda de esas familias. Estoy pensando en una mujer pobre, con hijos, sola, ¿qué posibilidades tiene de acceder a la vivienda como forma también de salir de la pobreza? Y en esto, salir de la pobreza no es solamente el acceso a la vivienda. Sí, no, por supuesto. ¿No? Pero... Claramente el acceso a la vivienda es lo que te da el soporte y la base para poder salir, pero necesariamente tenemos que pensar también en acceso al trabajo, en acceso a la educación, en acceso a un montón de servicios que también están asociados al saneamiento, a un sistema digno de salud, al deporte, también que tiene que ver con la recreación, que tiene que ver con la integración, con un montón de factores que hacen a la sociedad. Y eso estamos hablando de la generación de comunidades, de la generación de una sociedad. Y lo que estamos hablando es, en primer lugar, de no generar guetos. Y vuelvo a lo que decía cuando decía a la integración de programas, a no generar grupos de viviendas que sean de un solo programa, sino a la generación de viviendas dispersas que permitan la integración de esa vivienda en determinados barrios, en determinados lugares y que permita donde se van a colocar equipamientos, a la incorporación el presidente Yamandu Orsi hablaba de su rol en Canelones cuando se incorporaron los polideportivos. Estamos hablando de un departamento que incorporó 19 polideportivos en las localidades con mayores vulnerabilidades. Y se está hablando de incorporar dentro del Programa Nacional de Deportes, seguir trabajando con esas localidades y los deportes, y en eso estamos trabajando también desde la Dirección Nacional. Paola, me gustaría retomar el concepto, vos decías, no queremos generar guetos. Y durante muchos años se ha hecho en las administraciones frente amplistas, sobre todo, se han dado realojos de asentamientos o de parte de asentamientos a barrios en formato, digamos, no sé cómo decirle, de casas iguales, de uno al lado del otro. No se termina formando ese tipo de complejos de viviendas, donde los sacás de un asentamiento y los llevás a un barrio, los instalás y los seguís integrando, digamos, alejados del resto. ¿No es una manera de generar gueto? Yo creo que de todo esto hemos todos aprendido un montón de cosas y cuando hablamos de esta acumulación es esta acumulación positiva, ¿no? El poder incorporar de que en todos los procesos uno va acumulando. Me parece clave el acumular siempre con una mirada de lo aprendido, no avanzar como desde cero. Pero lo que decís en ese sentido entonces es que sí, que quizás no fueron las mejores decisiones esto de... No soy experta en vivienda, yo soy experta en ordenamiento territorial y esto puedo hablar desde mi formación como arquitecta, que algo de formación en estos temas tengo, pero no soy experta en regularizaciones ni en asentamientos irregulares. Pero lo que sí te puedo asegurar es que siempre lo mejor para la integración es no generar tanto ni para una polaridad ni para la otra,
¿no? Cuando uno habla, decir, bueno, comunidades ni de los más ricos ni de los más pobres. Lo mejor siempre es la integración. Para ir cerrando, Paola, Carlos Mendive, que fueron los impulsores de la ley de vivienda promovida, ¿no? Que estuvo en la agencia de vivienda, hizo una suerte de revisión del discurrir de la ley y llega a una conclusión de que no solamente se puede usar para revitalizar áreas centrales o intermedias esta ley de vivienda promovida, o sea, orientar la construcción en territorios lugares, sino también para densificar algunas áreas y a su vez impactar en la movilidad, por ejemplo. O sea, que a través de esa densificación vos puedas mejorar la movilidad urbana. ¿Compartís? ¿Van a hacer algo parecido a esto en este quinquenio? No puedo decir si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Lo que sí te puedo asegurar es que la política pública asociada a la promoción de la ley de vivienda promovida claramente impacta en la movilidad. En definitiva, la movilidad está asociada a las centralidades y a cómo se mueve las personas y dónde se concentran las personas. Lo que sí es claro es que es una herramienta muy eficiente a los efectos de cuáles son esas centralidades que uno quiere promover y cuáles son las principales áreas de promociones territoriales. Por lo tanto, en un escenario en donde nosotros tenemos arriba de la mesa una agenda metropolitana con corredores metropolitanos, en donde la necesidad de planificar los nuevos territorios asociados a corredores metropolitanos, arriba de la mesa debiera de estar por lo menos la ley de vivienda promovida como herramienta de gestión territorial, por supuesto. Bien, Paola Florio, directora nacional de Ordenamiento Territorial, muchas gracias por estos gracias minutos. a ustedes. Vamos a irnos ya mismo, si les parece. Está Virna Castelli apostada en su móvil, lista para la entrevista. Virna, te escuchamos. Bien, gracias, Sapo. Exactamente, llegamos hasta la Institución Nacional de Derechos Humanos. Aquí vamos a conversar con su directora, Jimena Fernández, acerca de este comunicado que emitió la institución con respecto a la marcha atrás que realizó el gobierno en el tema pasaportes, este tema tan controversial que estuvimos hace algunos meses y que, bueno, ahora la institución emite un comunicado pidiendo que revise esta marcha atrás. Muchísimas gracias por estos minutos, directora. La institución emitió un comunicado. ¿De qué se trata? Buen día para usted. Hola, buen día a todos. A ver, básicamente desde hace ya unos cuantos años, tanto desde la sociedad civil como desde la institución, se está reclamando por lo que se llama normalmente el derecho a la movilidad de los ciudadanos legales. Un ciudadano natural uruguayo tiene su pasaporte y viaja. Un ciudadano legal uruguayo tenía el siguiente problema. Había un punto donde decía nacionalidad, 2 puntos, y podía decir, por ejemplo, cubano o podía decir venezolano. En esos casos le pedían visa para viajar. Tenía una restricción en sus derechos, que es lo que se llama el derecho a la movilidad, que es un derecho reconocido. Había que corregirlo. Eso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la sociedad civil, una organización que se llama Todos Somos Uruguayos, y ahí el Estado uruguayo se comprometió a solucionarlo. Estamos hablando del año 2024. A su vez, desde la institución se trabajó en un informe muy pesado con participación de la sociedad civil, del Ministerio del Interior, de Cancillería, etcétera, también de académicos, sobre recomendaciones de cómo solucionar esta temática. La recomendación en los pasaportes era básicamente de allí donde decía nacionalidad, poner nacionalidad / ciudadanía, lo cual permitía que siempre dijese uruguayo u oriental, con lo cual terminaba resuelto el tema, porque somos de los pocos países en el mundo que distinguen entre ciudadanía legal y ciudadanía natural. Entonces, ese paso... Ciudadanía, para aquellos, ciudadanía natural, los nacidos en el país o nacidos de hijo, padre, madre, nieto. Exacto, exactamente, sí. Y todo el resto, o sea, todo el resto que no están bajo ninguna de esas 2 leyes, ciudadanos legales, nacidos en el extranjero, ¿tá? Y que sacaron su ciudadanía uruguaya. Entonces, esos fueron los pasos que se dieron. A su vez, esta recomendación en la nueva administración, primero, la administración anterior aceptó lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta administración lo que hizo fue intentar llevarlo a cabo haciendo los cambios en los pasaportes.
Ahora bien, los cambios tal como se hicieron, eso es un debate que todos vimos, no fueron de recibo por varios países extranjeros, por lo cual la administración decidió dar un paso atrás y volver al modelo anterior. Desde la institución no juzgamos eso, digo, aparte no conocemos bastante lo suficiente cuál es el contexto, pero sí afirmamos que hay que volver a pensar en cómo se les soluciona a los ciudadanos legales su derecho a la movilidad, porque volvieron a la situación anterior, o sea, volvieron a que se les pide visa para ir a varios países, entonces se pone visa en un pasaporte uruguayo, que no se necesita, son como cosas que no cierran. Entonces, si bien hubo una dificultad, lo que le estamos pidiendo a la Administración, al Estado, es volver a pensar y encontrar una solución, porque el ciudadano legal es un ciudadano uruguayo y tiene derecho a la movilidad. Bien, el nuevo pasaporte lo que dice es nacionalidad, ¿no? El pasaporte originalmente decía nacionalidad, 2 puntos. Lo que nosotros sugerimos... Lugar de nacimiento. Y lugar de nacimiento, exacto. Lo que cambió en esta administración se sacó el lugar de nacimiento y se puso nacionalidad / ciudadanía. ¿Tá? Ahora bien, eso no fue de recibo, por lo cual se hizo marcha atrás. Nosotros partimos de la base de una buena voluntad por parte del Estado y que seguramente deben de estar trabajando en la manera de solucionar el tema. Desde nuestro punto de vista, de la institución y creo que de la sociedad civil también, se debiera de solucionar con lo que era la recomendación que hicimos originalmente, que es poner nacionalidad / ciudadanía. Todo esto puede parecer tecnicismos, o sea, es difícil de explicar, pero lo importante acá es tener en cuenta de que un ciudadano legal uruguayo es uruguayo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene igual derechos que un ciudadano natural a poder moverse y salir del país. Por lo tanto, la documentación que se le da tiene que permitir eso. Al momento de hoy no es así. Entonces, sería nacionalidad / ciudadanía, pero sin lugar de nacimiento. Con lugar de nacimiento, supongo. Eso lo va a terminar de decidir la recomendación es poner lugar de nacimiento. La recomendación nuestra fue hacer un solo cambio a lo original, que es poner nacionalidad / ciudadanía. El lugar de nacimiento ya estaba incluido en el pasaporte antes. O sea que quedaría. Bien, y entonces, pero de todas maneras ahí en el lugar de nacimiento diría cubano. Sí, pero eso no es un problema. Porque la ciudadanía o nacionalidad está por encima. Exacto, es decir, tú puedes haber nacido en cualquier, es mi caso, yo nací en el extranjero, eso no quita que soy ciudadana uruguaya. Tú puedes haber nacido en cualquier lugar, ahora si las leyes hacen que tú seas ciudadano, sos ciudadano, lo que importa es lo que dice en ese punto, para lo que es pedir una visa o no pedir una visa. Bien. Otra discusión, y ya para terminar, porque me queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de mencionarlo, es el tema de la discusión ya un poco más general de lo que es los ciudadanos, ¿no? Exacto, ahí hay nosotros dimos un debate paralelo. Uno era este tema del pasaporte, que es bastante sencillo arreglar, o sea, no necesita ni ley ni nada. Otro tema es el acceso a la nacionalidad. En Uruguay sos ciudadano legal. Si sos ciudadano legal, no sos obligatoriamente nacional, no sos uruguayo, por decirlo muy a lo... ¿tá? Entonces, ahí hicimos un trabajo importante con la sociedad civil. También empezamos a trabajar con los legisladores para buscar alternativas ahí legales. Hay 3 posibles alternativas, que son una ley interpretativa, una ley que defina lo que es la nacionalidad uruguaya y una reforma constitucional. Evidentemente, nosotros como institución de derechos humanos y la sociedad civil, la reforma constitucional nos parece que no sería lo más apto sería una ley que defina lo que es la nacionalidad. Gracias, directora. Por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba entonces la palabra de la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos hablando sobre este comunicado con respecto a la marcha atrás de los pasaportes. Nos vemos en un ratito, vamos a conversar con Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres, sobre presupuesto. Gracias, Virna, te escuchamos atentamente y seguiremos también el tema de los pasaportes. Para algunos pensar que ya está laudado, no, bueno, este asunto sigue. Ana María, tenemos después de la tanda un informe vinculado. En realidad creo que el disparador es un pedido de informes puntual del diputado Bruno Giometti sobre los depósitos de residentes uruguayos en el exterior. La cifra impacta y a partir de ese impacto es que te picó la curiosidad. Sí, efectivamente, porque vamos a estar hablando con Giometti de este pedido de informes porque en nuestro país, según datos tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central, desde 2019 van en aumento los depósitos e inversiones de residentes en Uruguay
en el extranjero. Entonces vamos a ver de qué plata estamos hablando. Vamos a ver también cuáles son las exoneraciones impositivas del Estado uruguayo y cuánto dinero hay depositado en nuestro país, en el sistema financiero local, pero será después de la pausa. Ya venimos. Intactos, con los 5 sentidos intactos, con los 5 sentidos intactos. Estamos listos para una nueva temporada de Historias Propias. Estreno lunes a las 21. Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. De lunes a viernes a las 11:30, disfruta de los programas de la Dolce Vele. Ciudades del planeta que nos tientan. Escapate. Estilos de vida que nos mantienen sanos. En forma. El mundo deportivo visto por dentro. Todo deporte. La tecnología nuestra de cada día. Enlaces. El arte y sus creadores en todas partes. Cultura 21. Canal 5. La televisión nacional de Uruguay. Compañía Cuatro Gatos Locos presenta Esperando a Godín, una comedia absurda y reflexiva donde el humor es la recompensa. En un mundo complicado, sus dos personajes, Obdulio y Jacinto, se encargan de abordarlo a través de la risa, dejándonos una incógnita. ¿Vendrá Godín? Viernes 21 horas en Espacio Teatro. Reservas por texto de WhatsApp al 099-240317. Un gol al arco iris. Jueves a las 18. Fútbol, barrio, pasión. Tengo ganas de jugar. Cuando el club y la camiseta lo son todo. El chico que nace en un club se queda en ese club toda la vida. Es así. La identidad del club no nos pierdan. Dale, festeja. Canal 5. La televisión nacional de Uruguay. Hablaremos de depósitos e inversiones. Residentes en Uruguay tienen depositados en el exterior la suma de 62.000 millones de dólares. Esta cifra ha ido en aumento desde 2019, son datos del propio Ministerio de Economía. Cuando hablamos de depósitos e inversiones decimos que en 2019 eran 27.000 millones de dólares, mientras que en 2023 ya trepó esta cifra a 62.000 millones de dólares. Allí tenemos las cifras actualizadas. Vamos a ver qué pasa con los datos tanto de 2024-2025. Esto, como les decíamos, tanto del Ministerio de Economía como del Banco Central. Este monto representa, y ahora lo vamos a mirar en relación con el Producto Bruto Interno, el 79% del Producto Bruto Interno. Hablamos de depósitos e inversiones en el exterior, pero también miremos qué pasa con la plaza local, qué pasa con el sistema financiero de nuestro país. Estamos hablando de 43.600 millones de dólares depositados en el Uruguay. ¿Qué pasa a la vez con las exoneraciones? Que eso también requiere una explicación adicional. ¿Por qué? Porque son 5.400 millones de dólares. Es un 6.8% del Producto Bruto Interno. Estas son todas las exoneraciones que otorga el
el Estado uruguayo. Y toda esta información surge a partir de un pedido de informes que hace el diputado del Frente Amplio, Bruno Giometti, para conocer, ahora que se debate el presupuesto, cuánto dinero deja en nuestro país todo este monto de plata de residentes uruguayos en el exterior. Bienvenido, Bruno. Un gusto recibirte esta mañana en 5 Sentidos. Y empecemos por ahí. Primero, saber todo este monto de dinero que paga en el Uruguay. Y también entender este concepto de, no decimos uruguayos, decimos residentes en Uruguay, que no es lo mismo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para empezar con la primera pregunta, básicamente esos depósitos e inversiones financieras en el exterior lo que pagan actualmente es el impuesto por las utilidades o dividendos de esas inversiones, y lo que no tributan es por las ganancias de capital. Por ejemplo, cuando uno de esos depósitos o inversiones financieras genera una ganancia patrimonial, por ejemplo, ante la venta de una acción por un precio más caro de lo que se compró, o de un bono, eso que en Uruguay sí tributa, o sea, cuando esa inversión está hecha en Uruguay sí tributa, cuando está en el exterior no lo hace. Y lo mismo con el caso de los inmuebles. Por ejemplo, una persona que es residente fiscal en Uruguay, que tiene una vivienda en el territorio del país y la alquila, paga el impuesto correspondiente por el ingreso por el alquiler, y si esa vivienda está en el exterior, hoy en día no tributa. Y bueno, eso es una de las cosas que viene en el presupuesto para ser modificada, para ser ajustada, de manera de equiparar el régimen tributario para los residentes que tienen inversiones y depósitos en el país con las inversiones y los depósitos en el exterior. Esa es una de las modificaciones tributarias que viene en el presupuesto, que desde nuestro punto de vista es algo positivo, porque es una modificación tributaria que no afecta a la enorme mayoría de la población uruguaya, sino que va a afectar a los que tienen riqueza, inversiones financieras en el exterior, pero los va a afectar en realidad equiparando con la situación de las inversiones que están en el país, con lo cual es algo que parece bastante lógico. Estamos hablando de ¿cuánto está contenido en el presupuesto? ¿Un 2%? En realidad lo que se prevé en el presupuesto es que esta modificación, lo dijo el viernes pasado el ministro de Economía en la Comisión de Presupuesto, implica ingresos en el orden de 55 millones de dólares por año. Este ajuste es una estimación, obviamente, después dependerá de la evolución de esas cifras, pero va a andar por ahí. Es una cifra que si bien no es algo que da para solucionar el conjunto de las necesidades que tiene el país en materia de inversión y gasto público, sí aporta una cifra considerable y no debería afectar en nada el funcionamiento económico general, porque en realidad lo que hace es equiparar lo que pagan las inversiones que están radicadas en el territorio nacional con las inversiones que están radicadas en el exterior. Estamos hablando de un número muy importante, ¿no? 62.000 millones de dólares. ¿De cuántas personas aproximadamente? ¿Ese dato se tiene? Porque me consta que, yo decía, ¿no? Esta información es a partir de tu pedido de informes al Ministerio de Economía, al Banco Central. ¿Cuántas personas son las que acumulan ese volumen de 62.000 millones de dólares? Y esa información en realidad no se nos proporcionó, supongo que por un tema de secreto tributario, pero bueno, cabe señalar que es muy probable que una buena parte de ese crecimiento que hubo entre 2019 y 2023 de los depósitos en el exterior tenga que ver con el régimen de vacaciones fiscales, que empezó a regir con algunas modificaciones que lo ampliaron en el año 2020. Es en el año 2020 que se da ese salto, con lo cual es esperable que una parte de ese aumento en realidad no sea de uruguayos que tienen ahora más dinero depositado o invertido en el exterior, sino de personas que son de otros países que tramitaron, digamos, la residencia fiscal en el Uruguay. Sí. Claro, por eso residentes uruguayos y no decir uruguayos, es decir, no Exacto. son todos uruguayos. ¿Qué es eso que vos decías de vacación fiscal? ¿Qué significa? Sí, es un régimen que ya existía desde antes del 2020, pero en 2020 se amplió, digamos, y permite que durante algún tiempo algunas personas que no son, digamos, uruguayas estrictamente puedan tramitar la residencia fiscal en Uruguay
y eso les da ciertas facilidades, tienen que hacer una inversión en el país, tienen determinadas exigencias y eso permite que tengan un periodo de tiempo sin tener que tributar impuestos y bueno, después de cumplido ese plazo, que son 10 años, empiezan a tributar con normalidad. Si uno compara con la cifra que está en el sistema financiero local, realmente 62.000 millones es una cifra muy importante si tomamos en cuenta que en el sistema financiero local los depósitos son por 43.600 millones de dólares, es decir, estamos hablando de un volumen de dinero importante. No me quedó del todo claro cuánto se prevé que tengan que pagar esos depósitos en el extranjero. ¿Hay un porcentaje previsto? Sí. Sería la misma tasa que pagan esas operaciones cuando se hace en el mercado local, que es en el entorno del 12%, el IRPF a los arrendamientos, por ejemplo. Sería equiparar esa tasa a los arrendamientos de inmuebles en el exterior y lo mismo en el caso de las operaciones financieras como los bonos y las acciones. Y eso es lo que está estimado que permitiría recaudar 55 millones de dólares por año en el caso de esta modificación que viene planteada en la propia ley de presupuesto. Nosotros también decíamos en el informe que las exoneraciones que otorga el Estado uruguayo representan 5.400 millones de dólares, algo así como un 6.8% del Producto Bruto Interno. Esas exoneraciones, ¿a qué refieren específicamente? Bien, una parte de esas exoneraciones tienen que ver con el IVA básico o el IVA que se paga por debajo de la tasa normal en el caso de los productos que están exentos. Eso se registra desde el punto de vista contable como una exoneración, o sea, cuando alguien hace una compra de un producto que está exento de IVA, eso se considera como una exoneración fiscal. Y del total de las exoneraciones que hace el Estado uruguayo, más o menos la mitad corresponde a ese aspecto, al tema del IVA. Y bueno, todo el resto, el otro 3% del PBI, que es una cifra considerable, corresponde básicamente a exoneraciones al capital, impuesto a la renta empresarial, impuesto al patrimonio, que es lo que nosotros miramos con más detalle, porque si uno mira en los últimos 5 años solamente, aumentó considerablemente lo que se exonera a los impuestos al patrimonio y a la renta empresarial. En 2019 eran 2 puntos del PBI más o menos, y ahora son 3 puntos del PBI. O sea, hay un incremento sustantivo de las exoneraciones al gran capital, y eso lo que nosotros hemos visto es que no ha tenido en los últimos años un impacto significativo en el crecimiento económico. Pues si uno dice, bueno, se exonera, el Estado deja de recaudar impuestos a los grandes capitales, pero eso asegura el crecimiento económico dinámico, pero no es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Seguramente hay múltiples factores que explican el poco crecimiento económico, y tampoco el razonamiento es decir, bueno, entonces hay que sacar esas exoneraciones, pero sí estudiarlas en más detalle, ver un poco cuáles son los criterios para asignar las exoneraciones fiscales. Y algo de esto también viene planteado en el presupuesto. El gobierno ha tomado algunas iniciativas vinculadas con cómo estudiar las exoneraciones fiscales y los criterios con que se asignan. Y bueno, en ese sentido nos parece que es un tema que tiene que estar sobre la mesa, porque Uruguay exonera mucho más que el resto de los países de América Latina, eso es un dato objetivo. Hay quienes plantean que eso ocurre porque Uruguay es un país que es relativamente más caro que el resto y eso justifica parte de ese mayor nivel de exoneraciones. Pero bueno, para nosotros es algo que tiene que estar siempre sobre la mesa porque son recursos que todos los uruguayos estamos destinando todos los años, de alguna manera, a exonerar a grandes empresas y deberían estar por lo menos siempre sobre la mesa en la discusión. Son casi 7 puntos del PBI. Es muchísimo dinero que se va todos los años en esas exoneraciones. Algunas tienen que ver con las zonas francas, otras tienen que ver con la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, que exonera básicamente el IRAE, y sobre todo tratando de buscar los mecanismos para que esas exoneraciones tengan un resultado más contundente en materia de desarrollo económico, en materia de creación de empleo de calidad. Sin duda que hay quienes señalan que es peligroso colocar estos impuestos porque se arriesga a que estas inversiones se vayan a otros lugares que no cobran impuestos. Y se pone el ejemplo de lo que pasa en Paraguay, pero incluso en Argentina.
si no es riesgoso. Por ejemplo, cuando tú mencionabas las zonas francas, pero las zonas francas también generan muchos puestos de trabajo. Si esas empresas que vinieron al Uruguay porque no pagaban estos impuestos, ahora los empiezan a pagar, se podrían plantear irse del país hacia otros destinos que no le cobran o que le cobran impuestos más bajos. Y nosotros creemos que Uruguay tiene todas las condiciones para ser competitivo en materia de captación de inversiones, pero no por la vía de la competitividad espuria, o sea, rebajar todos los impuestos y todos los costos que se cobran, sino por la vía de ser un país serio desde el punto de vista político, desde el punto de vista macroeconómico, por la vía de ser un país que tiene un buen capital humano, llamémosle, o sea, población formada para poder insertarse en distintos rubros que atraigan inversiones. Y en ese sentido, creemos que estas modificaciones que vienen en el presupuesto u otras que puedan discutirse, si se hacen de manera seria, si se diseñan bien, no deberían tener un impacto negativo en materia de captación de inversiones. Creo que el concepto es ese: Uruguay no tiene que aspirar a competir con Paraguay por la vía del bajo costo, sino que tiene que aspirar a competir por la vía de ser un país con gente formada para poder insertarse en esas actividades económicas, que es un país serio desde el punto de vista macroeconómico, es un país serio desde el punto de vista político, con estabilidad, y en ese sentido puede aspirar a captar inversiones sin tener que basarse, digamos, en reducir los costos, porque reducir los costos en última instancia siempre termina en que la gente vive peor, porque los costos muchas veces son los costos salariales, y claro, en Paraguay todo es más barato, pero porque la gente vive mucho peor, porque cobra salarios más bajos. Y bueno, en ese sentido, aspirar a una lógica de competitividad genuina que es generando condiciones adecuadas para la inserción de las inversiones en este país. ¿Y Uruguay tiene condiciones en un continente como el nuestro para desmarcarse? Porque bueno, hay acciones que se impulsan, por ejemplo, este tipo de colocación de impuestos o el impuesto mínimo global, es decir, para las multinacionales, pero son todas iniciativas que se toman desde el norte, desde la OCDE, pero que después, ¿qué aplicación tienen en los países latinoamericanos? Y si Uruguay, un país tan chico, puede liderar estas iniciativas que se impulsan desde el norte. Eso es lo que a veces se cuestiona, es decir, no lo aplican los otros países y vamos a empezar a aplicarlo nosotros. Sí, en el caso del impuesto mínimo global, está planteado que lo va a aplicar Brasil, y también otros países de la región lo están analizando, y en realidad no debería ser algo que afecte la inversión, en la medida de que son empresas que en realidad ya están tributando ese mínimo general. Son empresas de facturación de más de 750 millones de euros por año, y lo que se está planteando es que por la cuota aparte de renta que generan en Uruguay, tributen en Uruguay por esa parte, y ese mismo monto lo dejarían de pagar en sus lugares de origen. O sea, para las empresas estrictamente no sería un aumento de impuestos, sino una relocalización, y en ese sentido lo vemos como algo positivo. Genera recursos para el Estado uruguayo, nos inserta en un sistema general que va en esa lógica de que las empresas tributen por lo menos un mínimo, y se trate de salir de esa lógica de paraísos fiscales donde las empresas van a ir a donde no les cobran nada, y en ese sentido nos parece favorable. Lo mismo con estos cambios tributarios a los depósitos no a los depósitos en el exterior, a las ganancias que tienen los depósitos y las inversiones en el exterior, porque es algo que también al resto de los países lo aplica. La mayoría de los países, salvo muy pocos países del mundo, aplican impuestos a las ganancias que tienen los capitales en el exterior de esos países, y en ese sentido Uruguay lo que está haciendo con esto es seguir esa tendencia general, y no debería por ese lado tener ningún tipo de impacto negativo sobre la inversión. Y nosotros creemos incluso que esta discusión vinculada con las cuestiones tributarias tiene que continuar, incluso después de que se tramite la ley de presupuesto, que tiene algunas modificaciones, porque Uruguay tiene margen para seguir avanzando en materia de justicia tributaria. Uruguay hizo una reforma tributaria muy buena en el 2007, que generó mayor equidad tributaria, fue una reforma histórica, digamos, y el año que viene, en realidad esa reforma fue en el 2006, se empezó a aplicar en el 2007, el año que viene ya va a cumplir 20 años, en el mundo pasaron un montón de cosas en estos últimos 20 años, y también en la ciencia económica, que nos permite dar una discusión seria de cómo
mejorar todavía más, dar un salto en escalón en materia de equidad tributaria. En Uruguay, si bien todos creemos que es un país igualitario, porque nos vemos en una región que es muy desigual, tenemos una desigualdad que como sociedad tenemos que discutir si es tolerable que el 1% más rico tenga el 40% de la riqueza, al mismo tiempo que tenemos un 30% de pobreza infantil. Es una discusión que está bueno poner sobre la mesa en la sociedad. ¿Estás de acuerdo con esta iniciativa del llamado impuesto TEMU de agregarle IVA a estas compras? Yo estoy de acuerdo y es principalmente porque genera una equiparación entre el comercio que se desarrolla de productos locales con los que se compra al exterior. Y también es algo que lo están aplicando al resto de los países de América Latina. Cuando uno mira Chile, Colombia, Perú, México, países que tienen políticas económicas relativamente similares a las que tiene Uruguay en las últimas décadas, todas han tenido esta invasión, digamos, de productos baratos desde el exterior y todos han aplicado algún tipo de impuesto interno a la circulación de esos productos. Creo que va en una lógica no tanto recaudatoria, sino en una lógica de proteger un poco más el mercado interno, proteger el empleo. Para nosotros es importante que junto con la aplicación de esta modificación tributaria también se le haga un seguimiento al tema del empleo, cómo esto ayuda a que no se pierdan tantos empleos en el comercio minorista en el país. Y además es algo que lo han reclamado tanto las cámaras empresariales del sector, porque están teniendo problemas de competitividad, y también los sindicatos del sector del comercio. Entonces, en ese sentido es algo que pareciera tener bastante acuerdo y no va a generar algo que mueva la aguja en materia de los precios de esos productos a los que accede una parte de la población que compra con ese formato. Se ha criticado al gobierno, se ha criticado al Frente Amplio porque hubo un compromiso de no aumentar impuestos. Los otros dos impuestos, el de las ganancias a la riqueza o el de o incluso el impuesto mínimo global, se puede justificar por el lado de que es un impuesto al capital, pero en el caso del impuesto a los productos TEMU es un impuesto que impacta sobre los sectores medios bajos. ¿Cómo argumentar este incumplimiento? Bueno, primero porque la situación fiscal es bastante peor que la que se pensaba que era hace un año o incluso hace 6 meses, ¿no? En febrero del 2025, el último reporte fiscal que hace el gobierno anterior planteaba que el déficit fiscal a fin de este año iba a ser del 3% y ellos mismos dejaron más de 900 millones de dólares de gasto postergado para pagar este año, que hace que el déficit va a ser de más de 4 puntos. O sea, dejaron un déficit mucho más alto del que decían que era y el que se conocía en la propia campaña electoral. Eso por un lado. Lo otro que también queremos decir es que si uno se fija en lo que ocurrió en el gobierno anterior, también aumentó la carga fiscal sobre el PBI, eso es un dato objetivo, aumentó la recaudación en relación al tamaño de la economía en el periodo pasado, a pesar de que se bajaron algunos impuestos, también aumentaron otros, por ejemplo el IVA, por la vía de la reducción de las exoneraciones en el periodo pasado, y eso hizo que aumentara la carga fiscal, que aumentara el peso del IVA en el total de la recaudación, que pasó de 45% a 48%, y el IVA es el impuesto más injusto. Eso también es algo que nosotros criticamos. En el gobierno pasado, el IVA tuvo más peso que los impuestos directos, que son mucho más justos porque van en el sentido del ingreso de la riqueza que tiene cada individuo. Y en ese sentido, los ajustes tributarios que vienen planteados en la propuesta de presupuesto, que son necesarios para ajustar las cuentas, que son mucho peores de lo que pensábamos, tienen la ventaja de que no aumentan la carga principalmente sobre la población. Aumentan la carga sobre las empresas transnacionales, que en realidad ya pagan esos impuestos en otros países y los van a empezar a pagar acá, y sobre la gente que tiene inversiones en el exterior. Después es cierto que está ese ajuste sobre el tema del IVA a las compras en el exterior. Eso es lo que se pretende, lo que se prevé recaudar por ese cambio, es menos del 10% de la recaudación total que se va a conseguir con todas las modificaciones previstas. Y como decía, yo estoy convencido que va a tener más efectos positivos en la medida de que protege el mercado interno que efectos negativos en el bolsillo de la población, sin lugar a dudas. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto. Nosotros seguimos en 5 Sentidos.
TV, sábado a la medianoche. Suena Brasil. Disfrutamos de Parque Sonoro. Una banda con una propuesta diferente y contemporánea. Presentando Vinyl de Gendé, su primer álbum internacional. Agora é hora de sambar, samba pra gente sambar, na roda pra sapatear, tá bom. Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. Pueblando, martes a las 18. Un recorrido por pueblos mágicos, descubriendo todo lo que Puebla tiene para dar. Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. Celebrar la murga en Filarmónica. Jueves 11 y viernes 12 de septiembre. Por entradas agotadas, nueva función. Sábado 13 de septiembre y última función. Domingo 14 de septiembre en el Teatro Solís. Un espectáculo sin precedentes que fusiona la potencia de la murga uruguaya con el universo sonoro de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Bajo la dirección de Edu Pitufo Lombardo y Martín García, en un homenaje único al carnaval. Presenta Banco República. Entradas por Ticantel y boletería del Teatro Solís. Entérate más en nuestras redes sociales, @celebrarui. Especial Rural del Prado. Martes a las 21, domingo a las 20. Flavio Les te muestra todo lo que pasa en la exposición agropecuaria y comercial más grande del año. Más de 2.000 animales, remates, concursos, lo último en innovación. Más de 650 expositores en pabellones y stands, gastronomía, espectáculos y productos típicos. Viví la rural por dentro en Canal 5. La televisión nacional de Uruguay. Historias propias. Con la escena en el alma. Jueves a las 21. Puedo tomar cualquier espacio vacío. Tomar cualquier espacio vacío. Y llamarlo un escenario desnudo. Desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío. Por este espacio vacío. Mientras otro lo observa. Lo observa. Y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. 12 charlas con 12 personas que llevan la escena en el alma. Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. Seguimos con Cinco Sentidos. Fue uruguayo, último partido de estas eliminatorias, 20-30 contra Chile. Vuelve Darwin Núñez, es una novedad después de la suspensión que tuvo tras aquel partido contra Colombia. Finalmente va a poder jugar su partido de regreso en el último partido de esta eliminatoria. Turca Mizrahi con la picadita, me imagino. ¿De noche o no? Sí, por supuesto. Sí, Sí, al firme para ver a Uruguay esta noche. Sí, 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 sí. No esperen lo mismo. No esperen de mí. No sé, seguramente me duerma, me olvide. Me aburre. Tengo platos para lavar. No. ¿Cuál es el deporte favorito de Carolina de Elisa? ¿Tiene uno? Patinar. ¿Patinar? Me encanta patinar. Está bueno. Sí, pero sos patinadora. Bueno, me parece como un título muy... no sé si estoy a la altura, pero patino. ¿Roller o cuatro ruedas? En línea. En línea. Ahora, el patinaje artístico cuando lo ves por televisión es hermoso. Es una belleza. Es hermoso. A mí me encanta. A mí me encanta ver deportes y patinaje artístico me encanta. Ana María Mizrahi, en su juventud, me dijeron que era muy buena con el voleibol. Siempre fui competitiva en todos los deportes. Te maté con esa. Competitiva ante todo. Bueno, muy bien. Juega Uruguay. También. Juega la Celeste 20-30. Sí. En realidad es un partido, digamos, para ver cómo quedamos en el ranking FIFA.
en el caso de Bielsa, de probar jugadores que no han tenido minutos y poder ir delineando los 23 jugadores que eventualmente terminarán en el Mundial. Y dijo una cosa Sole Ceja los otros días que es importante, que uno que no maneja tanta información no lo sabe. Y estos partidos que parecen que no son definitorios, sí definen posiciones después para ir a los sorteos. Ojo, no es lo mismo quedar segundo que tercero. Entonces es importante lograr que Uruguay se ubique de mejor manera para luego en la competencia, en los sorteos, te toquen series más sencillas o menos sencillas, aunque por supuesto que el discurso es nada de sencillo. Sí, Iba a decir, pero no es lo mismo estar en una serie donde toca Argentina y España que no te toque. ¿Vieron la información que trascendió ayer? Me gustó mucho, ¿eh? A ver. Fíjate si la final entre Argentina y España, campeón de Europa y campeón de la Copa América, se juega en el estadio de Montevideo. Me encanta. Sí, pero ¿por qué se podría jugar acá? Y porque la FIFA y España están de acuerdo con que se juegue en Montevideo en el Estadio Centenario. Me encanta. Divino. Me encanta traer ese partido acá. Sí. Claro. Ya Ivana Nicoletti desde el control. Exacto. Que ¿a ustedes no les encantaría, Sí, me encantaría, sí. llevar a los chiquilines a ese partido? Bien. Y aunque no puedas ir, está bueno la movida que ocurre en nuestro país, me encanta. Sí, ya Lo hemos visto propuso con FIFA y está de acuerdo España, no es poca cosa, ¿eh? Lo vimos con la final de la Libertadores, con lo que fue la cantidad de hinchas de Flamengo, por ejemplo, que coparon la calle de Montevideo. Es decir, te mueve la aguja por algunos días la presencia de esa cantidad de hinchas. Está divino que haya eventos de esa magnitud en nuestro país, Sí. me encanta. Bueno, nos queda mucho más programa. Estamos en YouTube también, para los que no lo sabían. Si no tiene la tele enfrente, puede entrar en cualquier dispositivo y nos ve por el canal de YouTube de Canal 5. Vamos a hacer un recorrido por el país. Nos vamos a Paysandú porque del 18 al 21 de septiembre se cumple el 31 encuentro con el Patriarca. Y ya se generaron reuniones con el SECOED local para garantizar la seguridad, porque es un evento en el que miles de participantes todos los años se suman a esta marcha que une Paysandú con la meseta de Artigas. Vamos a ver el informe de Julio Correa. Se realizó la primera reunión entre la organización del 31º Encuentro con el Patriarca e integrantes del SECOED de Paysandú para definir los temas servicios y seguridad de las aparcerías y del público en general que participará del evento. Se viene la 31ª edición del Encuentro con el Patriarca. Este año va del 18 al 21 de septiembre. Arrancamos acá en Paysandú, como todos los años, de la Rural Feria, el jueves a las 2 de la tarde. Después tiene una serie de etapas que van por día. La primera parada en Constancia, el jueves de noche, el viernes de noche en Quebracho y el sábado de noche los fogones en la meseta. Y termina el domingo al mediodía con el desfile tradicional, que es el momento culminante del homenaje al general Artigas. Y como bien decís, como todos los años, se hacen varias reuniones que se van haciendo en paralelo con diferentes sectores, como de la salud, la seguridad, la vigilancia, los servicios de limpieza, los baños, las duchas, un montón de la leña, un montón de servicios que se le da a la marcha a caballo. Y tuvimos la reunión general con el SECOED, que es el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, que sí, lo que se coordina ahí es básicamente lo que aporta cada institución. Están las fuerzas vivas, policía, bomberos, prefectura, el batallón, así como está ACE, Salud Pública, la Intendencia con todas sus reparticiones. Y ahí lo que se coordina es los esfuerzos de cada uno, qué es lo que tiene cada uno, en qué horario, con qué recursos cuenta, para unir todo eso y poder brindar el mejor servicio con el esfuerzo suficiente y necesario de cada institución. Esto es un tema de servicios, de apoyo a quienes van a marchar y a las aparcerías, pero también es un tema de brindar seguridad. Sí, correcto. Más allá de los servicios, siempre se piensa en brindar seguridad tanto a la marcha como a todo el público en general que asiste a la marcha y el que no asiste a la marcha, que va a transitar por la ruta, tanto jueves, viernes, sábado y domingo. También se le da esa seguridad a través, sobre todo, de Policía Caminera y nuestra Dirección de Tránsito, para minimizar cualquier riesgo posible.
Para la Dirección de Turismo, ¿qué significa el encuentro con el Patriarca como evento en sí? Dentro de nuestro calendario anual de eventos no es un evento más el encuentro con el Patriarca, ¿no? Es un evento consolidado. Recibimos 30.000, 40.000 personas en estos días, gente de todos lados, a nivel nacional, pero también de Entre Ríos tenemos conocimiento que vienen muchos a parceros y gente que visita. Y bueno, honra al artiguismo, por así llamarlo. Y desde la Dirección de Turismo, al tener el centro del complejo termal Guavillú en la marcha, en el recorrido, tenemos que abrir los ojos en cuanto a los servicios que se brindan, de la cantidad de que no colapsen los servicios de los baños, del servicio de camping, de la seguridad, trabajando con policía para que presencia ahí de noche, digo, a veces la gurizada está alborotada, entonces hay que tener un mayor cuidado en eso para que conviva también con el turista fiel que va año a año y fin de semana a fin de semana disfruta de las termas. Y nosotros ayer estuvimos en la Expo Prado Montevideo haciendo la presentación de los productos de Paysandú a eso de las 16 horas en el espacio multiuso del Ministerio de Turismo que nos invitó, al igual que varios departamentos, y así, bueno, presentamos varios de nuestros productos y ya hicimos el lanzamiento también de la meseta de Artigas, que ahora el encuentro con el Patriarca 18, 19, 20, 21 de septiembre lo vamos a llevar adelante. Año a año aumenta la cantidad de aparcerías que participan en el encuentro con el Patriarca y cada una de ellas ya tiene prácticamente todo organizado para su participación del evento en Paysandú. Bien, un poco de información internacional, si les parece, lo que está llegando desde Israel. Las fuerzas de defensa de Israel venían desde hacía ya varios días diciéndole a los pobladores de la ciudad de Gaza que la abandonaran porque se viene una inminente ofensiva. Bueno, en las últimas horas el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirigió a los residentes de Gaza y les dijo: tomen esta oportunidad, escuchen atentamente, salgan de ahí. Enfáticamente lo dijo. Al parecer se viene la ofensiva y hay 1 millón de residentes en Gaza que se les está pidiendo que se desplacen hacia Al-Mawasi, que es al sur de Gaza, que es una zona designada como área humanitaria para la protección de los residentes, mientras Israel lo que hace es, o lo que pretende hacer es tomar por asalto esta ciudad que entienden es un bastión de Hamás. Hasta el momento solamente 50.000 personas del 1 millón de residentes en Gaza se han trasladado a esta zona. Ahora es inminente el anuncio y es también inminente la motivación que tiene Israel de tomar Gaza y de hacerlo en las próximas horas. Con el argumento de que con esta ocupación terminaría de destruir a Hamás, ¿no? Vos decías 50.000 personas, algunos miles más, pero son pocos en comparación con los que se están quedando en el lugar, en la zona de guerra. Y bueno, Israel, ¿qué hace? Tira generalmente pancartas avisando y marcando la ruta de evacuación. Por ahora, poco movimiento, más allá del que ya se dio. Mientras tanto, a esta hora, el País de Madrid informa: la flotilla con ayuda a Gaza asegura que seguirá adelante pese al ataque de un dron que ocurrió esta madrugada en el puerto de Túnez. Los organizadores apuntan a Israel como responsable del incendio provocado en uno de los barcos que se ha sofocado sin heridos. La flotilla cargada con ayuda para Gaza, que trata de simbolizar el bloqueo al que Israel somete a la población de la franja, se propone continuar su travesía. Sus portavoces han asegurado que seguirán adelante a pesar del ataque con el dron. El gobierno de Israel, dice el comunicado textual, ha actuado de nuevo como un estado criminal que es su verdadera identidad. Esto lo dicen los portavoces de la flotilla. Estas declaraciones son con referencia a la responsabilidad que le atribuye Israel a este ataque, que, bueno, esta conferencia la dio los portavoces de la flotilla en plenas calles en Túnez, donde están atracados ahora 14 barcos de los alrededor de 40 que componen la flotilla y a los que pueden unir otros 20. En la comparecencia también estaba presente Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. Esto lo señala
el país de Madrid hasta ahora. Thiago Ávila ha agradecido al gobierno y a la población tunecina por su recibimiento. Desde hace 17 años llevamos intentando frenar este bloqueo ilegal que hace Israel sobre la franja de Gaza. Bien, bueno, ahí estaba. Había en paralelo intentos de negociación por parte de Egipto, Estados Unidos, tratando de generar un alto al fuego, que se liberaran rehenes por parte de Hamás, que Israel hiciera lo suyo también. Bueno, pero Israel está unidireccionalmente definido a seguir con su plan, que es básicamente eliminar a Hamás, con las consecuencias que obviamente está teniendo esta incursión en Gaza. ¿Les parece? Hacemos una tanda y ya va a estar con nosotros Inés Cortés, la diputada del Frente Amplio. Todo lo que sé, lunes a viernes a las 11. Un nuevo concepto de arte culinario llegó a tu cocina. Prepararemos para ustedes una mazamorra o pesada con nance. Ahora venimos con el chocolate blanco. Vamos a darle una formita algo diferente. Desde Panamá, chefs y profesores especializados protagonizan esta serie que hace agua a la boca. Vamos a preparar una pechuga rellena de plátano maduro, queso prensado en una salsa de mango. Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. Grandeza de México, lunes a las 23. Una serie documental que busca romper mitos en torno a la caída y conquista de México, Tenochtitlán. Se ha dicho que Moctezuma II fue muy ingenuo al pensar que Cortés y su gente eran divinidades. Pero en verdad, ¿los indígenas creían que los europeos eran dioses? Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. Del 5 al 14 de septiembre, Rural del Prado 2025. La cobertura más amplia con la conducción de Flavio Les. Flashes en vivo en Noticias 5. Programa especial los martes a las 21 y los domingos a las 20. Más agroinforme fin de semana los sábados y domingos al mediodía. 10 días celebrando lo mejor de nuestro campo. En Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. Escapate, miércoles a las 23:30. ¿Se preguntan a veces cómo sería vivir en la Edad Media? Cada semana un nuevo destino. ¿Dónde se reunía la gente para intercambiar información muy importante? Pues en estos bancos de chismes. Salimos de viaje con los guías de la Deutsche Welle. Canal 5, la televisión nacional de Uruguay. Después de la tragedia de Río Negro, donde un hombre secuestró y después mató a sus 2 hijos, en lo que fue la noticia de la semana pasada, desde el Frente Amplio se está impulsando la idea de modificar, revisar la ley de corresponsabilidad en la crianza, algo que se votó en el año 2023 en el gobierno anterior, que el Frente Amplio estaba en contra. Bueno, vamos a conversar sobre
cuáles son las especificidades de estas modificaciones que están planteando, y es por eso que tenemos a la diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, con nosotros. Bienvenida, Inés, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias por arrimarte. Ha salido en varios medios ya en las últimas horas, producto justamente de esta iniciativa. Arranco preguntándote, Inés, si esta ley tuvo algo que ver en el episodio de la semana pasada, es decir, ¿esta ley ayudó en algo a que sucediera lo que sucedió, o simplemente lo que les sucedió a ustedes fue que definieron avanzar sobre algo que estaba ya preestablecido, que era modificar esta ley a partir del episodio? Bien, no, que yo sepa del caso concreto no tiene que ver en particular con la ley, y tampoco es que nosotros a partir de esto dijimos vamos a derogar la ley de tenencia compartida, sino que estamos ya charlando hace un tiempo la necesidad de avanzar de algún modo en algún marco normativo de protección a las infancias y adolescencias contra la violencia, más en términos generales, no solo intrafamiliar, que también es un drama, y los datos del CIPIAB que se reportan anualmente nos hablan de cifras que crecen año a año. En 2024 más de 9.000 situaciones abordadas por el Estado, pero también la violencia territorial en los barrios, con un promedio en lo que va el 2025 de un niño o adolescente herido de bala cada 9 días. O sea, realmente la situación es acuciante y creo que tenemos que abordarla de forma integral. Y este es uno de los puntos. Obviamente toda la discusión mediática se centró en eso, porque creo que es como lo que generó como mayor controversia, pero me parece que es importante y cabal dejar en claro que es un abordaje más integral. No es solamente cuestionar o rediscutir la ley de tenencia compartida, que creemos que sí tiene cuestiones que por lo menos debilitan mucho el principio de precaución y de protección hacia las infancias y adolescencias, y por eso son los cuestionamientos más que nada, pero no es solamente hacia ahí. Inés, vos decías, bueno, esto es algo que ya era parte del programa del Frente Amplio, llevar a cabo la revisión e intentar derogarla, pero también es cierto que quedó atada al caso, ¿no? Porque es a partir de este caso que dirigentes frente amplistas salen justamente a decir hay que revisar esta ley. Fue Charles Carrera, pero también saliste tú, y desde la oposición hablan de por ejemplo, hablaba de populismo irresponsable, fue Goñi uno de los que habló de esto, también se habló de oportunismo. ¿Cómo se desapega, digamos, eso? Porque hay un punto en que se ataron dos casos y que ahora vos estás diciendo, no, en realidad no tiene que ver, no es que esta ley haya afectado en el desenlace de este episodio. ¿Cómo haces para desacoplarlo? La ley en concreto no tiene que, creo que no conozco el caso en profundidad, por eso no me animo a opinar de él, y me parece que también hay que tomarlo con respeto y no voy a entrar en un terreno en el que realmente no tengo el conocimiento del detalle fino del caso en concreto. Sí, lo que sé, y hay ya por su aplicación, creo que es importante que escuchemos a los actores y a los operadores de la justicia, que tienen mucho para decir de la aplicación de la ley. Lo que sé es que instaló un manto y la capacidad de actuar de alguna manera que además quedó muy a discrecionalidad del juez o la jueza que le toca el caso concreto, esto de proteger o no a las infancias frente a un eventual riesgo en una situación de violencia intrafamiliar. El artículo 4 dice, Exacto. Tras una denuncia hacia un progenitor, el juzgado de urgencia tiene que asignarle una defensa al menor. Si bien se pueden tomar medidas cautelares, se debe procurar no afectar el régimen de tenencia o visita ya establecido. Eso es lo más polémico de esta ley. Es uno de los puntos más polémicos, no el único, pero sí, para mí ahí está el nudo central, y es este argumento de que, bueno, si hay una situación de el padre puede ser violento con la madre, pero no con los hijos, o no necesariamente, y en realidad hay evidencia abundante de que cuando hay una situación de violencia en el hogar, la sola presencia de los niños, niñas o adolescentes ya los hace víctimas directas de esa violencia, aunque la agresión no haya sido hacia ellos. Solo el hecho de estar dentro de ese círculo de violencia. Respecto de lo que preguntabas del oportunismo o el populismo, yo no voy a adjetivar, no es mi estilo adjetivar a nadie, ni siquiera a los promotores de esta ley en su momento cuando lo discutimos en la legislatura pasada. También podría decir un montón de adjetivos, pero me parece que no aporta a la discusión. Sí dejar en claro que personalmente, como legisladora, hace tiempo que vengo charlando con distintas legisladoras, sobre todo el Partido Colorado, que nos encuentra, yo integro a la Comisión de Género, por ejemplo, y ahí tenemos un diálogo
muy fluido también con algunas legisladoras del Partido Nacional, y pienso en Adriana Peña, en la que hemos encontrado mucha receptividad para abordar distintos temas sobre violencia basada en género. Obvio que este tema puso como todo el eje ahí, pero no es que el Frente Amplio lo piensa a partir de ahí. A veces los tiempos de la política y del sistema político son mucho más lentos de los que deberían ser o de las necesidades de la gente, y ahí creo que nos cabe una autocrítica, pero a mí no me gustaría que quede pegado a esta situación que me parece terrible, dramática, que además el Estado falló en muchísimas etapas antes, durante y después del secuestro. Entonces, yo ahí quiero como dejar bien en claro que no puedo asegurar que la no existencia de esta ley hubiese cambiado la situación. Perdón, pero para redondear la parte del artículo 4, que se entiende que es el más polémico, ¿qué modificarían ahí? Bueno, eso lo que introduce es que ante un eventual riesgo, lo que dice, por ejemplo, la ley 19.580, hay que prevenir. Las medidas cautelares son justamente de protección, es el principio precautor del derecho de familia, que es ante un riesgo, protejo, y después actúo e indago si efectivamente ese riesgo amerita mantener o no esas medidas de protección. Son medidas que se toman por un tiempo acotado, que son provisorias y que se dan estos siguientes pasos de, pericias psicológicas y demás para ver si efectivamente hay que proteger, seguir manteniendo estas medidas de protección o no. Después hay todo en ese pasaje que dice, si bien se pueden tomar medidas cautelares, se debe procurar no afectar el régimen de tenencia o visitas ya establecido. Bueno, es decir, o sea, por eso, que eso se es aplique la complicado. cautelar y que también se corten las visitas o el régimen de tenencia. Durante lo que dura la cautelar era lo que se estilaba. Ahora, de hecho, el caso en particular en el que realmente no quiero entrar, pero es la madre tenía medidas cautelares y no los hijos. Y ahí tuvimos uno de los resultados. Creo además que lo de la violencia vicaria es algo que se está viendo a nivel mundial y que debe preocuparnos y ocuparnos como sistema, y tenemos que avanzar también en una cuestión cultural de educación y de sensibilización, y por eso también ahí creo que la ley de tenencia compartida introduce algo que es cuestionable, que es esto de, hay que desconfiar de todas las denuncias porque se basa en el principal argumento de que está lleno de denuncias falsas. Creo que lo primero, frente a una situación de una persona que se anima a denunciar una situación de violencia intrafamiliar, que en general no hay testigos, porque es algo que pasa puertas adentro del hogar, hay que creerles. Primero creer y después tomar todos estos pasos para ver si efectivamente es necesario o no seguir protegiendo. Inés, ¿y qué pasa en esas situaciones en las que hay una denuncia, pero el tiempo se aplica la cautelar y ese niño deja de ver a su padre de pronto 1 año, de repente 2 años, y eso también le genera un daño? Sí, ni que hablar. Ese es un problema grave que por lo menos yo nunca lo negué y es una realidad, y que este proyecto prometía resolver y lo que nos dicen los datos es que no lo resolvió, porque el problema que tenemos en los tiempos de la justicia sigue estando, y mientras no se dote de recursos, los recursos necesarios para que los distintos pasos se tomen en tiempo y forma y que no haya, por ejemplo, esperas de 1 año para hacer una pericia psicológica por el Instituto Técnico Forense, estos problemas van a seguir estando sobre la mesa, y ese creo que es un nudo central, que ahora justamente estamos en una instancia presupuestal en la que creo que va a estar esta discusión. Hay una serie de medidas que dotan de recursos a la justicia, a la fiscalía, pero creo que se puede avanzar un poco más, y y en eso nos vamos a encontrar en estos 45 días. La Suprema Corte pidió 22 juzgados de violencia de género y el presupuesto le da 2. 2, sí. ¿Van a pelear por que haya más? Yo creo que hay margen, sí, para que haya más. ¿Ustedes personalmente, o sea, vos como diputada, por ejemplo? Sí, yo estoy comprometida a charlarlo. Se crean algunos juzgados que no son multimateria en el interior que creo que podrían perfectamente serlo. ¿Podría haber votos para que se eliminen, por ejemplo, dentro de la ley este artículo del Partido Colorado, del Partido Nacional? ¿Podría haber votos? Yo creo que sí. Por lo menos lo que he charlado informalmente hasta ahora, de estos meses, fue de mucha receptividad. Hablaste de Adriana Peña. Me pregunto si lo hablaste también con Rosselló. O sea, ¿cuáles son los otros? Rosselló ahora no es legisladora, por lo tanto no hablé con ella. Sí hablé con otras legisladoras del Partido Colorado. Suplente, ¿no? ¿Es legisladora suplente? No. Es complicado, no me quiero meter ahí. Es legisladora suplente, pero ahora es prosecretaria de la Cámara de Senadores, entonces no puede actuar.
no has conversado con ella? Porque ella había sido crítica. Ella fue muy la crítica, legislación pasada. después igual terminó votando, pero sí, yo sé que ella o hay otras legisladoras del Partido Colorado que también están dispuestas a revisarlo. Bien, te tenemos que liberar, Inés. Andas corriendo, así que agradecerte y la próxima nos explayamos un poco más. Aparte está el presupuesto corriendo, estos 45 días que tienen para discutirlo y capaz que tenemos otra instancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, ¿está el móvil ya pronto? Perfecto. Nos vamos a ir al móvil con Birna Castelli, que ya la veo ahí, apostada junto a Ignacio Muncho. Birna, te vemos y te escuchamos. Exactamente, Sapo, llegamos hasta Pocitos porque aquí vamos a conversar con el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Muncho, y bueno, un poco sobre el presupuesto. Este centro emitió de alguna manera un análisis con respecto al presupuesto, a la ley de presupuesto, y que este proyecto de ley que preocupa algunos puntos. Buen día, Muncho, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, el análisis es bastante completo y hay algunos puntos que preocupan más que otros, ¿no? Sí, nosotros nos concentramos por ahora en la parte fiscal del presupuesto, de la ley del proyecto de ley del presupuesto, porque hay más de 700 artículos, ¿no?, que incluyen temas que poco tienen que ver con un presupuesto. Eso es una costumbre uruguaya que no es muy buena, que se meta una ley ómnibus, como se llama, gigantesca, de 400 páginas, en la cual se mete de todo ahí adentro. ¿Sí? y también hay un presupuesto para los próximos 5 años. Nosotros nos concentramos en esta primera etapa del análisis, en la parte fiscal, digamos, en los gastos, en los impuestos, en la recaudación, y lo que encontramos cuando uno empieza a hacer los números y empieza a hilar fino, es que la certeza principal que hay es que el gasto va a aumentar por lo menos 10% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, o sea, el gasto total del Estado, que ya está en niveles elevados, si uno lo compara históricamente en Uruguay, están en los niveles más altos desde que hay registros en Uruguay. Y este gobierno prevé para los próximos 5 años que siga creciendo y 10% con respecto al nivel actual. ¿Cuál es el problema de esto, no? Que para pagar eso hay que recaudar más impuestos, no hay más básicamente sale de ahí. Y bueno, hay dos chances, ¿no? Cuando uno gasta más es o lo usa con la recaudación, con los ingresos que tiene el Estado y con eso paga los gastos, o pide prestado con una deuda que el Estado ya lo está haciendo permanentemente. Usualmente, para que se haga una idea a la gente, de cada 100 que gasta Uruguay como país, 80 lo paga con impuestos, con recaudación, y 20 lo pide prestado. Y generalmente lo pide prestado afuera, o sea, plata que la pide prestado en el exterior, y esos 20 que faltan para llegar a los 100 todos los años, ¿no? Nunca alcanza. Siempre hay que pedir prestado, son 20 de cada 100 todos los años. Eso se mantiene más o menos en el presupuesto, pero lo que a nosotros nos preocupa en el análisis es que el gasto se compromete, es un compromiso que se da con los distintos ministerios, con las distintas unidades ejecutoras, con los programas de campaña que se prometieron en distintos ámbitos, como seguridad, como salud, como educación, que son muy importantes para el país. Entonces hay el compromiso de decirle, te vamos a dar estos recursos. Ahora, la parte de la recaudación es un supuesto, o sea, es algo que ojalá pase. ¿Por qué? Porque la recaudación de los impuestos, por ejemplo, el IVA, el IRPF, el IRAE, todos los impuestos que ya existen en Uruguay. Dejemos de lado los 3 nuevos que están en discusión, que recaudan o van a recaudar mínimo. O sea, el gordo son los que ya están. Son los que ya están. Eso depende de cómo crezca o no la economía. O sea, si el PBI, o sea, la actividad económica crece mucho, los impuestos son más altos porque se recauda más, la base de recaudación crece. Y ahí es donde aparece un problema en el presupuesto, porque las proyecciones de crecimiento de la economía son muy optimistas. Claro, ese es otro de los puntos que ustedes destacaron. Es como la otra cara de la misma moneda, porque ¿y por qué? Y es una cara borrosa. Tenemos una cara que está bien marcada, que es los gastos, porque eso está comprometido, y la otra que es la recaudación, que depende de que el Uruguay crezca mucho más de lo que venía creciendo en los últimos 10 años, el doble, o más del doble. Entonces ahí está la duda y la preocupación de ¿se van a dar las condiciones en los próximos 5 años para que Uruguay crezca 2,5% promedio anual cuando hace una década que crece 1%? Esa es la pregunta que uno se hace. Cuando uno ve los números del presupuesto y se empieza a meterse adentro de todo este material que es muy amplio, que se publicó y está en la página web del Ministerio de Economía, encuentra que
Es difícil que pase esto, por dos razones. Primero, en Uruguay se crece mucho cuando el contexto internacional ayuda, o sea, cuando el viento sopla a favor. Eso es histórico, siempre fue así. No se prevé en el presupuesto, porque están esos números también, un viento a favor en estos 5 años. Se prevé sin viento, o sea, a remo. El mundo no nos va a llevar puestos para adelante, ni la región. Va a estar como estos últimos años. Ni muy bueno ni muy malo, nada, neutro, digamos. Sin viento hay que sacar los remos y empezar a darle... A remo Uruguay crece al 1, para que se entienda. Al 1. Y esto ha sido histórico. Entonces, el presupuesto prevé que vas a crecer más del doble de lo que creces cuando no hay viento. Y no va a haber viento. Y el presupuesto dice que no va a haber viento. Entonces, ahí hay una primera preocupación. Y la segunda, es que también está en el presupuesto, el motor del crecimiento es la inversión pública y privada. Cuando uno se fija en los números que están previstos en el presupuesto de inversión, se prevé que se mantiene como ha estado en los últimos 10 años. 16% del PBI, que es el número promedio de los últimos 10 años de la inversión, y van a seguir sumadas, pública y privada. Y eso está previsto que se va a mantener, y entonces uno se pregunta, entonces, ¿cómo vamos a crecer el doble con la misma inversión que tuvimos en los últimos 10 años cuando crecíamos al 1? Además, y con esto cierro el concepto, también en el presupuesto, en la exposición de motivos, figura cuánto va a ser el valor del dólar esperado y el valor de la inflación esperada en Uruguay, que es lo que determina la competitividad. Cuán caro o barato está el Uruguay con respecto al resto del mundo. Y se prevé que siga igual que ahora. Igual de caro. Igual de caro durante 5 años. Que ha estado ya unos años. O sea, si va a ser igual de caro el país, no va a haber viento a favor, no va a haber más inversión, ¿cómo vamos a hacer para crecer más del doble que lo que crecimos en la última década? Y a partir de ese supuesto está calculado la recaudación de impuestos y los resultados finales de cómo cierra esto, ¿no? Y ahí entonces está la duda que genuinamente podemos tener ante los números que se presentan. Algo cierto, comprometido, que es el gasto, contra algo supuesto, efímero, que se tiene que concretar durante 5 años y tener mucha suerte. Claro, vos decís que estos impuestos, que son tanto el impuesto mínimo complementario doméstico, el IRPF a incrementos patrimoniales activos en el exterior, el impuesto de TEMU, que están comentado... Eso no es nada. O sea, mucho ruido y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces va a generar mucho ruido. Vamos a estar hablando de esto durante meses, pero no mueve la recaudación del gobierno, no mueve la aguja. Va a generar, yo creo que innecesariamente, mucho más ruido que nueces y va a generar un ámbito, un ambiente que no ayuda a que haya crecimiento. Podemos estar discutiendo impuestos complejos, que los ahorros en el exterior, que los residentes, que las empresas de zona franca, que el impuesto a los que compran y menos tienen y pueden llegar a fin de mes gracias a que pueden comprar en Temu y ahora le va a salir más caro. O sea, todas complejidades que van a recaudar muy poco y para mí son contraproducentes que estén en los próximos meses en la discusión. Bien, ustedes como centro entonces prevén que el Uruguay de alguna manera siga así igual de caro Nosotros no, el propio presupuesto. O sea, el gobierno lo prevé. Esto que estamos diciendo está escrito ahí. Nosotros lo que hicimos fue básicamente descifrarlo, porque para cualquier persona normal es imposible leer esas hojas del presupuesto. Nosotros hacemos un servicio a la comunidad porque es nuestro trabajo. O sea, darle información más clara. Es muy auspicioso entonces, es muy optimista. Los números que están planteados ahí prevén que vamos a tener mucha suerte en los próximos años, se podría decir. Claro. ¿Ustedes cuál sería entonces para el centro la proyección a su entender que se ve? Y bueno, nosotros no hacemos proyecciones para 5 años. Nosotros lo que vemos es que, lo que dijimos recién, cuando Uruguay ha crecido a lo largo de su historia es cuando el mundo lo ayuda, cuando los precios internacionales están muy bien, cuando la tasa de interés está muy baja, cuando Argentina está bien, cuando Brasil está bien. Nada de eso está ahora presente para empujar al país. Es muy dependiente del contexto externo, por lo tanto, hay que tener siempre mucho cuidado al hacer una proyección, pero no depende del Uruguay. O sea, gran parte del crecimiento se juega con factores que Uruguay los toma acomodados, las inversiones que vienen al país los miran, toman decisiones, y a su vez, y todavía lo que internamente es seguro es que estamos caros, y todavía vamos a seguir estando caros, más difícil se hace aún en este contexto internacional que la economía pueda crecer. Nosotros hacemos análisis, no estamos haciendo proyecciones. Tomamos las proyecciones que hizo el gobierno y las presentó en el presupuesto para 5 años. Y a partir de ahí ayudamos a la discusión
porque estamos en discusión, ¿no? Recuerden que tenemos hasta fin de año prácticamente. El presupuesto se termina de aprobar en diciembre recién. En diciembre, o sea, van a ser meses de discusión y para eso estamos, para enriquecer la discusión pública. Claro, de lleve y de tire y afloje. Y bueno, o sea, ahora hay un parlamento que está en eso y va a estar y va a ser una discusión profunda. Nosotros queremos ayudar a que haya más material para que se entienda mejor cuál es la propuesta, porque, repito, es muy difícil entrarle a los documentos, hay que ser experto, hay que dedicarle mucho tiempo, la mayoría de la gente no tiene ni tiempo ni capacidad para poder entender lo que se presenta y queremos nosotros contribuir a que se pueda generar una información más amplia, más democrática en algún sentido, para que la gente pueda opinar con números. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. De nada. Ahí estaba entonces el director. No sé si ustedes tienen alguna pregunta ahí en el piso, si no, me voy despidiendo. No. Birna, no, completito. Gracias a Ignacio Muncho por el tiempo y a vos, ni que hablar, por esa entrevista. Veo que estás oreándote al sol, está hermosa la jornada. Sí. Exactamente, está hermosa, un poquito de viento ahora, pero está ideal. Así que le agradecemos al director de Ceres, el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Muncho, y nosotros nos vemos mañana. Que pasen bien. Beso grande. Bueno, ahí estaba Birna Castelli, de Ignacio Muncho, siempre, ¿no? Siempre es bueno, interesante escucharlo. Totalmente. O a la persona que esté al frente de Ceres. ¿Avances, les parece? Sí, bueno, tenemos que ir, nos tenemos que ir, pero no sin antes contarles qué vamos a tener mañana. Va a venir Pablo Abdala, diputado por el Partido Nacional, para hablar, obviamente, del único tema prácticamente que ha tomado el Parlamento, que es el proyecto de ley del presupuesto. Sí, va a estar Soledad González, de la Intersocial Feminista también. Obviamente, esto que conversábamos hace un rato con la diputada Inés Cortés, de revisar la ley de corresponsabilidad en la crianza, ver en el marco del presupuesto cuántos refuerzos hay para atacar la violencia basada en género. Bueno, sobre esos temas vamos a hablar con ella mañana. Sí, y también va a estar con nosotros nuestro analista internacional, Mauricio Rabuffetti, para hablar en particular de Venezuela. Es muy grave lo que está pasando con Venezuela, la postura de Estados Unidos y a la vez la situación interna por la que atraviesa este país. Así que bueno, tenemos un programa con de todo un poco. ¿Nos vamos, les parece? Nos reencontramos mañana. Será hasta mañana. Chau, chau. Sentidos intactos, con los 5 sentidos intactos, con los 5 sentidos avanzo. EPA, esto pasa acá. Lunes a viernes a las 20:30. Soledad Legazpi y Fernando Tetes nos traen todos los acontecimientos del mundo cultural y del entretenimiento. Audiovisual, música, artes escénicas, artes visuales y letras, agenda, entrevistas, música en vivo, titulares culturales e informes